Buenas, soy María José Brady, pero me dicen Maché. Si a usted, igual que a mí, le aburren los mensajes genéricos de levantarnos a las 4 de la mañana y mantener una actitud positiva, quédese a tomarse su café con Maché, en donde pasamos de las palabras a la acción. Si no se han dado cuenta, yo soy fiel creyente de que la creatividad es esencial en los negocios. Todos los invitados y todas las invitadas del podcast son el vivo ejemplo de esto. Hace una semana conocí a Pilar Sánchez y me pareció una persona increíble, entonces estoy súper emocionada de poder entrevistarla hoy. Ya van a ver por qué. Pilar estudió diseño de producto con una especialización en moda en la Universidad Veritas y además tiene una maestría en mercadeo y comunicación de la Universidad LSI de Barcelona y es la directora de mercadeo de Avify. Pilar, muchas gracias por estar hoy aquí, bienvenida. Muchas gracias, Machi. Estoy muy contenta de compartir hoy con vos. Yo también estoy súper contenta, creo que se me nota. Voy a tener que bajar un poco las revoluciones. Todo bien. Vamos a empezar por el inicio, como siempre, tal vez con un resumen de su trayectoria para que las personas que nos siguen entiendan quién es Pilar. Ok. Bueno, como dijiste, yo estudié diseño de producto meramente como enfocada en la parte de moda, ¿verdad? Esa era como mi objetivo. Desde muy pequeña yo siempre fui muy creativa, me gustaba mucho pintar, participar del Festival de las Artes y todas estas cosas. De hecho, en mi familia me vacilaban mucho. Mami, hoy voy a hacer relevos y voy a participar en juegos deportivos del cole. Y hoy voy a ir al FEA y porque hice una instalación y pinté esto y el otro. Entonces como que siempre tuve esa chispa de adaptarme a cosas diferentes muy rápido porque no me gusta estar siempre haciendo lo mismo. Entonces desde muy pequeña me empezó a llamar mucho la atención la parte de moda y bueno, pues trabajé siempre como para enfocarme en eso. Y cuando logré estudiar moda me di cuenta que tenía mucha afinidad por la parte de mercadeo. Me encantaba hacer campañas, me encantaba Ah, exponer. Siempre ha sido como algo muy, creo que natural en mí. Me gustaba mucho crear conceptos y hacer todas esas cosas. Y logré discernir, digamos, con mi profesora de mercadeo de ese entonces, Vani, qué era lo que yo quería hacer para especializarme, porque casi que todas las personas que estudiaban moda en ese momento en la universidad, lo que decidían hacer era, voy a hacer una marca, voy a sacar esto, quiero crear ropa y demás, pero a mí tal vez me daba más curiosidad ver qué había en ese mundo dentro del área de comunicación, ¿verdad? Me llamaba demasiado las campañas y pues todo ese mundo. Entonces decidí especializarme en eso, estudié, regresé a Costa Rica y desde ese entonces he sido emprendedora. Yo toda mi vida he emprendido sola y con varias personas que hoy en día siguen siendo mis socios actualmente en Avify. Y, y creo que eso me ha dado también la facilidad de seguir como antes haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Yo, bueno, actualmente soy la directora de mercadeo de Avify. Yo soy cofundadora de Avify también. ujú. Y aparte de trabajar en este que es nuestro emprendimiento, yo también soy asesora de imagen y estilista de moda. Entonces, ese lado creativo siempre sigue estando ahí y lo he hecho así porque, bueno, han surgido siempre distintos trabajos y demás. Como te dije, no era mi objetivo tener una marca de ropa, y la parte de estilismo y asesoría se unía mucho a toda esta pasión que tengo yo por la comunicación, ¿verdad? El arte de vestir es cómo me comunico, cómo me expreso. Entonces, poco a poco fui creando como
mi propio emprendimiento como asesora y estilista para poder ayudarle a las personas con las que trabajaba a poder tener una identidad a través de la vestimenta. Y bueno, también no está de más decir que en los últimos años me empezó a interesar mucho la parte de moda sostenible, entonces, ¿verdad? Empezar como a ver cómo se trabaja con diseñadores locales, ropa de segunda, upcycling y ya otros temas que son un poco más metidos en esa parte, pero definitivamente me ha gustado mucho emprender porque me ha dado también esa facilidad de ser muy versátil y de hacer lo que yo quiera. Entonces, sí, creo que eso es como un poquito de todo lo que he hecho y gracias a que empecé a trabajar como estilista, conocí a mis actuales socios que tenían una banda en aquel entonces, hace como 5 años. Yo hice un trabajo para ellos, que fue mi primer trabajo, de hecho, venía saliendo de la U. Y por cosas de la vida, pues decidimos emprender, trabajar y hacer una agencia para hacer management de artistas, donde yo era la asesora de imagen y de hecho muchos de los chicos con los que trabajé en ese momento siguieron siendo clientes míos y formamos una relación súper linda y bueno, al final cerramos, hicimos una agencia de mercadeo donde ya yo podía trabajar mejor porque había terminado mi maestría ahí. Y cuando terminamos esa etapa, porque verdad, todos son ciclos Sí. que terminan y cierran y ya cumplimos como ciertas misiones, Pedro, uno de mis actuales socios, tenía una agencia de desarrollo de software y entonces cuando decidimos terminar con la agencia de marketing, yo me fui a Banana Code y ahí fue donde empecé mi travesía emprendiendo en el mundo de la tecnología, que en mi vida pensé que iba a llegar a eso, pero ahí llegué. Y eso fue lo que le dio vida a Avify durante pandemia. Entonces, así fue como empecé en moda y acabé trabajando con un software, digamos. Sí. Es una combinación muy particular y particular, la palabra es una de mis favoritas. Me parece que tiene un contexto positivo, aunque algunas personas a veces la quieran usar de forma negativa. A mí me parece positiva. Entonces, antes de entrar en todos los detalles, porque como usted nos contaba, asesora de imagen, mercadóloga, comunicadora, diseñadora de producto, vamos a concentrarnos en esta otra pregunta en la parte de tecnología. Hay una profesora de comportamiento organizacional de Estados Unidos, se llama Michelle Gelfand, y ella tiene una creencia que me parece perfecta para hoy. La voy a leer. Ella dice que las negociaciones y la gestión de conflictos son ejercicios de resolución creativa de problemas. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice, las mejores negociadoras tienden a ser las más creativas. Y yo creo en eso. Entonces, yo quisiera que usted nos contara, hablando de esta resolución creativa de conflictos, si alguna vez ha tenido que enfrentarse a problemas que en esta industria, específicamente en la industria de tecnología, y cómo los ha resuelto. Ok, bueno, eso, me parece súper interesante. Yo creo que por naturaleza siempre he sido una persona muy paciente y pasiva también. No me gustan para nada los conflictos. Y creo que por eso también me gustó mucho haber estudiado comunicación porque me ayudó bastante a saber cómo enfrentar distintas situaciones y también a hablarle a públicos de todo tipo, ¿verdad? Ujú. Entonces, también esa parte de la comunicación asertiva siempre he sentido que es súper importante. Y en cuanto a resolución de conflictos o enfrentar conflictos, casi siempre soy la persona mediadora en las distintas situaciones.
Cuando he sido yo la persona que está involucrada en un conflicto, a pesar de que soy muy pasiva y paciente y demás, siempre he sabido cómo reaccionar para poder ponerme en mi lugar, porque específicamente en el mundo de la tecnología Ujú. hay muchos hombres y somos muy pocas las mujeres que nos enfrentamos en esa travesía de voy a emprender, voy a hacer esto porque quiero innovar en el mundo de la tecnología o en mi caso porque tengo unos socios que están en este mundo y yo también me quiero aventurar en eso. Entonces, específicamente, contándote una de mis anécdotas, una vez tuvimos a un cliente que era un poco machista. Entonces, en una ocasión me sucedió que yo como manager de producto de un proyecto que teníamos, me sucedió que en una reunión me gritó frente a mis colaboradores. Oh, el En- cliente. el cliente, él era, o sea, él era, por decirlo así, él nos estaba contratando a nosotros. Ujú. El cliente final era otra persona, muy atento, muy amable, realmente lo estimo mucho, pero él nos estaba subcontratando a nosotros como agencia Ujú. y a mí me tocaba liderar ese proyecto. Y él ya tenía fama de hacerle eso a otras personas en reuniones. Casualmente solo se lo hacía a ciertas personas que también eran hombres, entonces lo afrontaban de una manera distinta. En Ujú. ese momento yo era la única mujer trabajando en ese proyecto y a mí ya me parecía una falta de respeto cómo se comunicaba con las demás personas. Gritarles frente a gente que nadie conocía y demás me parecía muy mal, Sí. pero nunca nadie decía nada. No sé si por aparte le habrán en algún momento hablado sobre eso, pero era como algo que sucedía y lo habían normalizado. Entonces, para empezar, eso ya me parecía muy mal y él tomó una figura de autoridad muy negativa. No era un líder, Ujú. era un jefe espantoso que todo el mundo odiaba. Entonces el proyecto llegó a tornarse como muy pesado a nivel laboral para mí y para mis colaboradores en ese momento. Entonces, cuando sucedió esto, me gritó por un problema que él había creado en su cabeza que bien pudo haber sido una pregunta. Ujú. Entonces, mi reacción fue como muy sorpresiva. Yo le expliqué todo lo que sucedió y demás, y estaba demasiado enojado. Entonces, yo paré todo y dije, ok, hagamos algo, esto no va a volver a suceder, y ahorita cuando termine la reunión, por favor, quédate unos minutos para que hablemos. Entonces, él se calmó y ya, y terminó la reunión como si nada hubiera pasado. Y cuando nos quedamos él y yo al final, yo le dije, mira, que esto nunca más vuelva a ocurrir. Vos no tenías que gritarme, me pudiste haber preguntado esto de una manera diferente, pudimos haberlo resuelto más tranquilos, pero a mí bajo ninguna circunstancia me volvás a tratar así frente a las personas que trabajan conmigo, porque yo soy jefa de estos chicos. Y vos nos estás contratando a nosotros, pero nosotros no somos tus empleados. Ujú. Estamos trabajando juntos a un mismo nivel y la responsabilidad recae sobre mí. Pero esto se resolvía de esta forma, ta, ta, ta. Entonces luego, hablando, se empezó a excusar de que él estaba pasando por un momento difícil, de que estaba muy mal y nada. Y yo como, mira, me lo pudiste haber dicho muy tranquilamente, yo eso lo entiendo, todos tenemos situaciones, pero gritarme no es una solución. Y lo pudimos resolver, todo quedó muy tranquilo, pero cuando
terminamos de hablar, me mandó un mensaje y me dice, él es gringo, entonces me dice, good job standing up for yourself. Uy, Y yo- entonces yo le decía a mis compañeros, en ese entonces le decía a Alexis y a Pedro, que son mis socios, yo, es que chicos, ¿por qué me tiene que felicitar exacto. porque me defendí? Ujú, Me felicita solo porque soy mujer. Si yo hubiera sido un hombre, a ujú. mí él no me dice nada. O termina la situación y ya nos gritamos y pim pum pam y listo. Pero él me estaba reconociendo de que yo estaba poniéndome firme, haciendo respetar mis derechos y lo siento, pero digamos, tener una comunicación saludable con las personas con las que uno trabaja, con cualquiera, hombres y mujeres, es una responsabilidad. No es algo para lo que uno deba felicitar a otra persona porque, Ujú. mae, tuvimos una situación difícil y ya, entonces, lograste defenderte. Eso me pareció totalmente absurdo. Y a partir de ahí, las cosas lastimosamente no mejoraron. Hubo una barrera conmigo y como que hubo un poquito más de respeto hasta que terminamos el proyecto, pero después entró una chica de otro país a trabajar que también era latina, entonces hablaba mucho conmigo y lo que sucedía conmigo empezó a suceder con ella. Entonces la situación en realidad no mejoró, Ujú. mejoró para mí, pero lo que me di cuenta fue que ahora la ola había pasado a otra persona. Entonces, pues yo le ayudé mucho a ella a que lograra como comunicarse siempre de la mejor manera para que no se viera también afectado el trabajo, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Es como si te defendes, tenés que saber cómo defenderte, porque si no te pueden quitar el trabajo. Sí, Y eso me parece muy mal. Entonces, creo que a nivel de resolución de conflictos, la comunicación me ha ayudado muchísimo a poder sobrellevarlo. Sin embargo, ese ha sido como el único conflicto real y grande en el que yo me he visto involucrada. Otras veces han sido situaciones donde yo quiero algo, lo expreso, lo hablamos y listo. Y bueno, todos mis socios son hombres, siempre, la mayoría del tiempo y los casos he trabajado con muchos hombres en el área de tecnología, entonces he tenido la dicha de toparme con personas que trabajan conmigo que siempre han sido muy abiertas, entonces no ha habido como problema alguno en nos peleamos o hubo ujú. esto, realmente siempre todo ha estado muy bien. Pero esa situación siempre me quedó ahí como también una anécdota para compartir con otras amigas o mujeres que están emprendiendo porque a veces es muy duro, ¿verdad? Y, y tenemos también que ser muy conscientes de que esto no es la primera ni la última vez que nos puede suceder, ¿verdad? Entonces, Triste, pero cierto, y es típico, o sea, nosotras no tendríamos que tener que defendernos si las demás personas nos trataran como seres humanos, con los derechos mínimos. Entonces, correcto. y cuando nos felicitan, por eso es que a tantas mujeres se les hace difícil delimitar o sentar estos límites, porque nos sentimos como, uy, estaré haciendo algo mal. Ujú. Y no está Y no, mal, para nada. para nada. Pero tampoco necesita una felicitación por yo ser un ser humano que sabe comunicarse. Exacto, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso porque al final de cuentas em, es que es una por otra, ¿verdad? O sea, te felicitan por ciertas cosas que por default todo el mundo haría, Sí, pero luego cuando haces algo muy extraordinario o sos demasiado crack en tu trabajo o lo que sea que sí amerite un reconocimiento, todo el mundo es como, está haciendo su trabajo. exactamente. Entonces, eso sucede mucho y muy seguido. Lo he vivido con muchas amigas que me lo han contado. En algún momento creo que yo también he pasado por eso. Entonces hay mucha empatía en ese lado también.
De hecho, esa es mi siguiente pregunta, porque desafortunadamente las estadísticas demuestran que hay menos mujeres en puestos de gerencia y nosotras tenemos que esforzarnos el doble si queremos acceder a un ascenso en nuestro trabajo o el mínimo reconocimiento. ¿Esto cómo la hace sentir a usted? Bueno, es muy complicado porque yo, por ejemplo, he logrado llegar a donde estoy porque toda mi vida emprendí. Entonces logré trabajar para tener algo propio y llegar a tener el puesto que tengo por muchos años de persistencia, resiliencia. Ujú. Creo, esa, de hecho, ahora que hablabas de palabras favoritas, la resiliencia es como mi palabra favorita, porque ha sido como algo muy representativo en los últimos años. Entonces, cuando una mujer trata de escalar en empresas corporativas o incluso también en otros tipos de empleos, ¿verdad? Como de emprendimientos de otras personas y demás. Eso es muy común, Sí. a menos de que sea alguien sumamente empático o empática o que pueda también ser una persona que tenga la claridad para notar, ¿verdad? Esos esfuerzos. Ujú. Este, eso sucede porque las personas que están en altos puestos de gerencia casi siempre son hombres. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que, no, la mujer puede quedar embarazada. Entonces, no la vamos a poner en este puesto porque luego se puede ir, esto y el otro. O también, por ejemplo, ahora que he visto mucho la situación en México, notar que por los mismos puestos también de alta gerencia a la mujer se le paga menos. Y eso no solo en México, en muchos lugares también sucede. ¿Pero por qué? Eso es en mi opinión personal. Eso es porque hay muchos hombres que casi siempre piensan que otro hombre puede hacer mejor el trabajo. Y en el mundo de la tecnología eso pasa muchísimo. El otro día fui a un evento donde, bueno, nos invitaron, Pedro no estaba, yo tuve que cubrirlo, mis otros socios viven aquí en Costa Rica, entonces yo asistí. Y todo bien, a mí me encanta ir a eventos. Lo que sucede es que muchas veces cuando hemos ido a eventos, por ejemplo, de startups o de empresas de tecnología un poco más innovadoras, Ujú. uno logra toparse con un poquito más de chicas, ¿verdad? Fundadoras o también en puestos muy altos de dirección o gerencia. Pero este evento al que fui era muy ejecutivo, era como de hombres de negocios, de empresas. Entonces cuando llegué, solo habían señores con saco y corbata que cuando yo trataba de entrar a alguna conversación, nadie me volvía a ver. Y fue algo muy fuerte porque yo creo que en lo personal nunca había vivido algo así en un evento. Siempre es muy común que alguien se te acerque o uno tener como esa apertura de acercarse, ¿verdad? Y hablar con alguien. Pero yo ese día no me sentía cómoda para llegar a hablar, para llegar a contar, porque no estaba, primero no estaba en mi charco, no había ninguna chica donde yo tal vez sintiera un lugar seguro como voy a acercar aquí, voy a hablar y en cambio me tocó empezar a entablar conversaciones con señores como de más de 40 años que tienen toda su vida trabajando en negocios, ¿verdad? Exportando, importando, haciendo un montón de cosas y no me tomaban en cuenta en las conversaciones. Yo aportaba algo y seguían viéndose entre ellos y la conversación iba entre ellos hasta que no recuerdo qué sucedió, que alguien se dignó a preguntarme, pero, ¿qué haces? Me dice, ¿qué haces?
porque estás muy joven, ¿cuántos años tienes? Y yo, ok, tengo 27 años, pero jamás, jamás en la vida has hecho todo esto que estás diciendo. Y yo, claro que sí. Es que toda mi vida he emprendido. Ay, ¿esta empresa en la que trabajas? Y yo, no, esta empresa la cofundé yo con otros socios. Entonces, hasta que me puse en ese grado, Ujú. digamos, al nivel de ellos, y también como fue un poco intimidante, ¿verdad? Una mujer tan joven haciendo esto, que sabe de tecnología además un poco, ¿verdad? No soy experta, pero hasta que me puse en ese escalón al mismo nivel que ellos, ahí ya yo era alguien interesante y en ese momento ya yo fui alguien a quien podían ver a los ojos para hablar. Entonces fue súper fuerte y eso es lo que me hace a mí confirmar que a la mujer a veces no la toman en cuenta o no le dan la importancia que tiene hasta que alza su voz. Ujú. Y nosotras no tenemos por qué estar pidiendo las cosas que merecemos, volviendo a lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Como, ¿por qué yo si hago bien estas cosas? ¿O por qué yo si sé mi, mi puesto, mi cargo, lo que sea, y tengo como esa potestad? Porque tengo que reafirmarlo para que ya me tomen en cuenta. Y eso aplica para cualquier situación, ¿verdad? Entonces, creo que sí soy, esa es como mi opinión súper personal, porque lo he vivido. A veces no nos toman en consideración o sufrimos esto de tener que esforzarnos el doble, tener que hacer como algo mucho más de lo que ya hacen otros hombres, simplemente para que me tomen en consideración, para ganarme lo que yo de verdad merezco. Y eso no me parece correcto, pero es lastimosamente la realidad de muchas situaciones empresariales, ¿verdad? Ujú. Desafortunadamente sí, es la realidad y lo importante que es también para nosotras tal vez vocalizar, como usted dijo desde el inicio, yo soy la cofundadora de Avify. Entonces, a algunas personas, mujeres especialmente, les da como pena. eh, Cuando uno les pregunta, puede hacer una introducción, contarme un poco más sobre sí misma y les da pena. Entonces yo más bien siempre les digo a mis conocidas y mis amigas, no les puede dar vergüenza. Sí, Tienen que poder decir, hacer una lista de todos sus logros, porque si usted no se la cree, entonces ¿quién se lo va a creer? exacto. Creo que yo también caí en eso en algún momento, eh, pero aprendí también como a tomar batuta de lo que yo era, Ujú. porque creo que también la sociedad es como, o el ambiente, no sé, hay muchos factores que influyen en que una no sea como un poco más, un poco más fuerte con lo que es, ¿verdad? Y como decís, hay que creérsela. Cuando yo empecé a tomar como este papel de, me preguntaban como, ¿y vos qué haces? ¿O en dónde trabajas? Y empecé a comunicarlo desde adentro, como soy la cofundadora de Avify, ya entonces me empecé a sentir diferente también. Me Ujú. hace sentir como más empoderada, me hace sentir como también más apropiada de todo lo que he hecho para llegar hasta acá. Entonces, creo que ese también es un gran consejo, ¿verdad? Como poder agarrar las riendas de los puestos y también todas las cosas que somos, porque si no, nadie lo va a decir por nosotras. Nadie. Sí. Hace unos días yo conversaba con mis mejores amigas y ellas me comentaban sobre un miedo que es muy común en las mujeres, el miedo a lo desconocido. Cuando lo ponemos en contraste, por ejemplo, con un puesto estable o un salario estable. Yo creo mucho, hay un dicho que dice, cuando tenemos dos opciones, está la opción segura y la opción que me hace feliz. Entonces, tal vez sí, desde su experiencia, usted nos puede recomendar a las mujeres que queremos independizarnos, tener nuestra propia marca o nuestro propio emprendimiento, ¿qué recomendaciones les puede dar? Ok, bueno,
son muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Creo que antes de dar una recomendación, quiero nada más decirles que emprender es muy duro. Yo creo que todo el mundo lo dice, ahora más que antes, porque tal vez antes había una perspectiva muy diferente, ¿verdad? Como emprendamos, seamos nuestros propios jefes, jefas y arcoíris por todo lado, cuando en realidad no es así. Sí. Entonces ahora ya hay como mucha más conversa de es duro, todo, ¿verdad? El awareness de la salud mental y demás, porque a veces puede tornarse en un camino muy solitario, pero justo eso que decías como quiero estabilidad, ¿verdad? De un puesto laboral y económica o quiero hacer lo que me hace feliz. Ujú. Bueno, yo nunca, yo creo que todos mis años emprendiendo han sido pura incertidumbre. Y la realidad es que nunca hay una estabilidad económica hasta que obviamente ya uno llega al punto donde, ok, ya estamos haciendo algo más sólido. Ahora yo puedo decir que ya estoy encontrando eso y ya me siento mucho más también alineada con una empresa sólida, formada y demás. Pero los primeros meses, incluso los primeros años, siempre es pura incertidumbre. Nosotros, por ejemplo, en la agencia pasamos por un montón de meses, pandemia fue horrible, ese Ujú. fue el peor año, el 2020. Bajamos salarios, despedimos gente. Entonces, eso también es incertidumbre emocional. No sabemos qué va a pasar, siempre hay como cambios, hay que estar adaptándose a todo, ¿verdad? Entonces, este, yo, aunque a veces es duro, yo elegí el camino feliz, que me hace, lo que me hace feliz, porque siempre he podido ser dueña de mi tiempo, Ujú. dueña de mi espacio y me he topado con demasiadas personas que me han aportado mucho para poder llevar todo adelante. Entonces yo creo que mi primer y mayor consejo es emprender al lado de personas que te puedan acompañar en el camino y que estén alineados a tus propósitos. Porque nunca recomendaría emprender solo ni sola. Eso para las chicas que quieren abrir sus marcas o empezar sus proyectos. Bueno, vos también, ¿verdad? Como es algo muy, muy cool que sea algo propio, Ujú. pero uno siempre tiene que tener a alguien, a la persona que te ayuda con X cosita para hacer los empaques, o la persona que te ayuda a editar, Sí. la persona que sabe más que vos en esto, pero es el increíble complemento para que tu emprendimiento funcione. Uno no puede andar por la vida creyendo que lo sabe todo. Esa es mi realidad. Yo no lo sé todo, pero yo sí sé lo que mis socios no saben. Entonces, creo que tener a una persona o a otras personas que se complementen bien y que también estén alineados con tu propósito para el emprendimiento es lo mejor que uno puede hacer para iniciar. Porque si no, está el camino de los solo y las solopreneurs, que nosotros trabajamos con muchas chicas y chicos que han emprendido solos y en algún punto se vuelve un camino muy, muy agotador, Sí, es muy angustiante lo es. y uno no lo puede hacer todo al mismo tiempo y no lo puede hacer todo tan bien como tal vez alguien más especialista puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora en Avify tenemos como hemos aprendido más bien mucho de los generalistas y los especialistas, ¿verdad? Yo Ujú. soy una persona muy generalista. Yo aprendí a hacer muchas cosas y cuando hay algo que se rompe o necesitan apoyo en este lado, yo voy, yo lo hago, hasta donde mi capacidad yo lo hago. Pero la realidad es que también necesitamos personas
especialistas, que solo hagan esto y que sean increíblemente buenas en eso. Y uno, emprendiendo solo o sola, no puede ser especialista en todo. Entonces creo que también tenemos que ser muy conscientes de que aunque somos mujeres increíblemente poderosas y muy cracks en lo que queremos hacer, es importante también tener apoyo, Sí. ¿verdad? Y encontrar un equipo sólido que no tiene que ser un equipo grande. Yo creo que eso lo hemos aprendido mucho en los últimos meses. El equipo tiene que ser bien sustancioso, diría yo, como encontrar a las personas correctas que se especialicen o que te puedan aportar en las áreas donde vos necesitas ayuda. Entonces, así emprender llega a ser ese camino feliz, ¿verdad? Porque compartís con otras personas, las malas noticias o las situaciones difíciles no son tan malas ni tan difíciles cuando estás acompañada, más bien se vuelven como un reto para saber cómo apoyarnos mejor entre todos. Porque también si estás emprendiendo sola y algo muy malo te pasa, tu familia no lo va a entender de la misma forma que lo puede entender alguien que está emprendiendo con vos o que también, digamos, está emprendiendo desde otra área, ¿verdad? Pero tener a alguien que te dé apoyo, unas palmaditas ahí de Sí, vez en cuando, ¿verdad? Porque a veces uno solo necesita como sacarlo todo o tener una pausa es lo más importante. Entonces, creo que un equipo es como una pequeña familia emprendedora y es muy importante para empezar. eso mismo le decía yo casualmente a mis amigas la semana pasada, porque yo sí he emprendido sola y lo primero que le dije fue eso, es solo, o sea, Sí, es solo y es frustrante y demasiado triste, cuando más bien siempre nos dicen al contrario, ¿verdad? Es como, ay, ser su propio jefe, va a ser millonario y todo va a ser muy bonito. Sí, es bueno ser dueña de mi propio tiempo, pero la realidad es que es frustrante algunas veces. claro, totalmente. No, y es que también yo no sé por qué, pero siempre me pasa que, bueno, ahora te contaba una anécdota muy, muy fea, que ahora lo veo como algo que me ayudó a crecer. Sí. Pero las anécdotas buenas y las divertidas, es que nos reímos demasiado y lo pasamos demasiado bien recordando todas las cosas que nos han sucedido y también cómo abrazamos con tanta emoción los logros y los viajes y la gente que hemos conocido y muchos recuerdos y muchos momentos que si emprendes solo o sola, no es lo mismo, nadie lo entiende igual, solo te dicen como, ay, qué bonito, qué chiva, y bien, ¿verdad? Pero acordarse de todas esas cosas con alguien más es como carcajadas y buenos ratos que solo al estar en compañía logras crear. Entonces, creo que la comunidad es muy importante, ¿verdad? Crearte como ese grupito, Ujú. crearte también como las personas que van a seguir tu emprendimiento, porque cuando haces algo, ya sea, no sé, ropa, quieres vender cualquier cosa, un servicio, un podcast también, por default va a haber comunidad, va a haber gente que te quiere comprar, que te quiere escuchar, que quiere seguirte. Entonces, llegas a ser un ejemplo, un líder de opinión y tenés bajo tu tutela casi una comunidad enorme de personas que quieren seguir viendo, seguir escuchando, seguir comprando, porque ya, no sé, se empieza a crear. Es como parte de nuestra naturaleza humana también Ujú. estar en comunidad. Entonces, es imposible que uno lo haga solo y lo disfrute tanto como cuando se hace en compañía. Porque hay mucha gente que es demasiado exitosa emprendiendo sola y los admiro y las admiro un montón. Yo no lo podría hacer, nunca lo he hecho.
Bueno, la parte de asesoría de imagen, eso sí lo hago sola, pero siempre involucra equipos y otras personas, ¿verdad? He estado en producciones donde conozco gente de luces, de cámaras, de la producción muy grande, entonces no es como yo con un cliente y ya, siempre he estado acompañada de esas pequeñas comunidades que existen. Entonces, sí, admiro mucho esos esfuerzos, pero qué pesado, o sea, qué pesado emocionalmente y, y bueno, me da mucho pesar que haya sido para vos una experiencia triste, pero esa es la realidad, muchas veces es así, entonces por eso te mencionaba sobre la parte de la salud mental, ¿verdad? Que también es muy importante y Sí. también a raíz de pandemia surgió mucho, entonces definitivamente es mejor compartirlo y no dejárselo solo para uno. Y si no, buscar comunidad, como usted misma También, decía. sí. Tal vez quienes nos escuchan o nos ven no saben, pero yo la semana pasada cuando le conté a usted que para lograr el podcast todo estaba muy difícil, yo quería mujeres, pero no venían a hacer las entrevistas, usted ni lo pensó dos veces, no lo pensó dos veces para ayudarme. Créame que yo lo noté. Y también nos dicen mucho en estos temas del emprendimiento que hay que apoyarnos entre mujeres. Pero ¿cómo realmente nos apoyamos entre mujeres? Bueno, para empezar, algo como esto que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que los apoyos tienen que ir más allá de, no sé, comparto esto en mis redes sociales porque mi amiga está emprendiendo. Yo tengo muchas amigas emprendedoras que hacen muchas cosas y he contratado sus servicios, he comprado sus trajes de baño. Em, Trato de apoyarlas con algo más allá, digamos, tal vez comprar suene como lo compro y ya, Ujú. para que tenga la remuneración económica. Pero, pero es algo distinto, es como un poco más, me gusta esto, te quiero apoyar, lo puedo contar a otras personas, trato de hacer conexiones, creo que ya mi cabeza va mucho más allá. Entonces, por todo esto también de mi necesidad por querer crear comunidad y alianzas tal vez estratégicas que para mí han sido esenciales en estos años, yo ayudo a mis amigas conectándolas con otras personas que les pueden ayudar a potenciar sus negocios, sus ideas o sus proyectos. Entonces, es algo como compartir lo que yo sé, porque si yo me lo dejo para mí, Ujú. como lo que aprendí en la U, lo que he aprendido en estos años trabajando y demás, o contactos muy buenos, que no sé cuándo me van a servir, pero no los voy a dejar a nadie porque ahí me pueden servir. Si le sirven a alguien más mejor que a mí en ese momento, lo doy y conecto y apoyo de la mejor forma porque creo que ahora el mundo se mueve mucho mejor cuando estamos en alianza con otras personas. Es lo que te decía hace unos minutos de si alguien más sabe mejor que yo o si alguien más ya lo ha hecho y puede apoyar a otra persona con su conocimiento, compartámoslo. Porque si no, empezamos a estancarnos y los mercados no crecen, las oportunidades laborales tampoco crecen, porque si los emprendimientos no tienen a quién darle trabajo, no va a haber una economía más acelerada, no cuanto a producción, sino en cuanto a hacer crecer la sociedad para que Sí. haya más disponibilidad laboral, ¿verdad? O también oportunidades en otras áreas que también son un poco desatendidas. Entonces, yo creo que las conexiones son el futuro y mi mejor consejo para apoyar a otra emprendedora, aparte de comprar si les encanta lo que está haciendo o sus servicios,
es poder ayudarles a conectar con personas que les apoyen a potenciar lo que sea que estén creando en ese momento, ¿verdad? Yo, obviamente por la parte de moda, casi que todas mis amigas emprendedoras tienen marcas de ropa y me fascina. Quisiera poder comprarles a todas, pero a veces es un poco difícil, pero me encanta y las veces que he tenido la oportunidad de poder conectarlas o apoyarlas para que hagan crecer sus negocios, pues estoy siempre totalmente abierta a hacerlo. Entonces, ahí ya hemos apoyado a través de Avify, hemos apoyado a una amiga muy querida que tengo, que es diseñadora de modas, este, y para que ella empiece su proceso para vender en México. Entonces, eso también es demasiado, demasiado poder de expansión Ujú. porque llegar al punto donde encontrás a las personas correctas en el momento correcto que puedan apoyar a alguien más a seguir creciendo, ¿verdad? No quedarse estancada o estancado en solo voy a vender en Costa Rica o ya llegué al tope del mercado en Costa Rica, ¿qué puedo hacer más? ¿Verdad? Entonces, creo que eso es como lo más valioso que yo he logrado hacer para poder apoyar a otras emprendedoras y que no está de más que otras emprendedoras lo hagan para sus amigas. Entonces, como crear esas cadenas de conexión valiosas. Me encanta. Yo también pienso parecido. Yo digo ir un poco más allá del me gusta. Porque sí, Claro, esos clicitos en internet sirven, pero hay que ir un poco más allá. Ya sea comprando, aunque sea con unas palabras de apoyo moral, siempre se necesitan, nunca están de claro, más. por supuesto. Ya hablamos de cómo apoyarnos entre nosotras, pero para usted, ¿a quién le corresponde crear los espacios seguros para que más mujeres quieran ser emprendedoras? Uf, bueno, creo, ahora que estoy involucrada en el mundo de la tecnología y apoyando a emprendedoras y comerciantes, definitivamente creo que a las entidades del gobierno y también a las personas que promueven los fondos de inversión y eventos para fundadores, etcétera, son las personas que tienen todo el poder para iniciar movimientos más fuertes de los que ya hay, para que los espacios de, no sé, de comercialización, de visibilización, no sé, sean como un poco más em, atractivos y también potenciadores para las mujeres emprendedoras o fundadoras. Porque muchas veces hay muchas trabas, hay muchos caminos como ahí empedrados Sí. y difíciles que los movimientos y las comunidades que lo apoyan sí logran llegar a hacer algo, pero la realidad es que si no tenemos como el poder de cámaras de comercio, si no tenemos el poder que tienen, como te digo, fondos de inversión, los movimientos se van a estancar, ¿verdad? Tiene que haber como un poder más grande y yo he logrado ver, soy parte de una comunidad de emprendedoras de Latinoamérica, que también hay por allá detrás un fondo y hay otras mujeres invirtiendo en mujeres. Entonces, eso me llama mucho la atención porque mueve muchísimo más espacios para que presenten sus proyectos, espacios para que puedan, para que puedan darse a conocer e ir más allá. Hace unos días me comentaba una emprendedora con la que trabajamos en Avify que aquí en Costa Rica también hay varios movimientos de mujeres emprendedoras hechos por como programas del gobierno, entonces eso es lo que se necesita más, ¿verdad? Poder ver también no solo que ellas se unan y puedan como apoyarse con talleres o charlas y así, sino que pueda como expandirse más.
y que otras personas que no saben al respecto puedan verlas, ¿verdad? A mí me encantaría también que no se quede solo en algo de mujeres para mujeres. Me encantaría que también fueran movimientos de mujeres para todos, Ujú. para que todos vean, hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero especialmente hombres, vean todo lo que las mujeres son capaces de hacer, que son cosas increíbles. O sea, he conocido señoras que se pensionan, no terminan de trabajar y empiezan unos emprendimientos increíbles, logran un montón de cosas, de proyectos muy buenos que el gobierno las apoya, ¿verdad? Y programas como Auge y demás que están Ujú. súper presentes en el mundo del emprendimiento, logran explotar su máximo potencial y es algo que les encanta, ¿verdad? Es como mucho el poder que tenemos las mujeres, no solo jóvenes, sino también mujeres que son mamás emprendedoras, me parecen demasiado increíbles todo Sí. lo que logran hacer, las señoras que ya han terminado de trabajar, y también tener la versatilidad, ¿verdad?, de poder mezclarnos y aprender de las que ya llevan más, enseñar un poco lo que estamos haciendo ahora en el mundo más moderno, digital, etcétera, y apoyarnos entre todas. Pero definitivamente me gustaría que todo esto se proyecte más a la sociedad, para que se vea lo que la mujer es capaz de hacer, porque muchas veces solo queda entre nosotras. Y luego es bien, pero es muy difícil hacerlo llegar a hombres, tal vez. Ujú. Entonces, creo que eso es algo, una estrategia muy buena que se podría empezar a implementar para poder abrir un poco más esa perspectiva. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente lo que estamos haciendo en el podcast. De mujeres para todas, todos y todes. Aquí hay inclusión. Para ir ya casi terminando, Pilar, si nos puede contar un poco cuál es su parte favorita de ser la cofundadora y directora de mercadeo de Avivive y tal vez cuáles son las partes que no le emocionan tanto. Ok, creo que mi parte favorita, em, bueno, me gusta mucho asistir a eventos y conectar. Creo que desde una perspectiva de justo lo que hablábamos, ¿verdad? De las fundadoras y emprendedoras, Ujú. me gusta mucho que haya una cara femenina y me encanta ser yo la cara femenina de los fundadores. Em, Creo que aporto mucho también desde el lado como un poco más sensible y desde otra perspectiva. Entonces, eso siempre lo tenemos en cuenta cuando, no sé, vamos a hablar con clientes, vamos a comunicar cualquier cosa y demás. Lo que más me gusta también es adentrarme en el mundo de las redes sociales. Después de la pandemia creo que todo cambió radicalmente. Todavía soy muy nueva en TikTok, pero ahí vamos y lo intentamos y hago cosas yo, hago cosas con los demás. Creo que es muy divertido también. Y bueno, para el 2023 sí nos esperan grandes cosas porque estamos planeando mucho como innovar a nivel de redes sociales. Entonces, creo que la parte de conectar con el público, conectar con nuestra comunidad, Ujú. em, es lo que más me gusta, ¿verdad? Y me llena el corazón cuando alguien nos escribe y nos da, como decías vos, esas palabras de aliento. Es muy bueno, es muy lindo. Y creo que lo que menos me gusta es que todo me gusta, pero lo que menos me gusta tal vez, ¿qué puede ser? Bueno, esto es un reto. Lo que menos me gusta es la parte de fundraising, o sea, levantar capital. Ujú.
Este, no me he metido ahí casi que mucho. Sé algunas cosas, pero es parte del mundo de las startups, ¿verdad? Estar en esto de levantar dinero, hablar con inversionistas, saber cómo manejar este, toda la parte de rendimientos y proyecciones financieras, etcétera. Es lo que menos me gusta, pero es mi propósito aprenderlo. Entonces, me voy a adentrar un poco más ahí para saber, porque creo que es indispensable aprenderlo y pues apoyar también a mis socios como en ese lado, especialmente Pedro, que es el CEO, ¿verdad? Que él está muy metido ahí, es a quien le toca. Pues yo tal vez a nivel personal tengo como este reto de aprenderlo. Entonces, no quiero verlo como algo que me moleste, sino como algo que quiero ponerle un check al menos para saber lo básico. Pero creo que sí, esa parte de levantamiento de dineros de inversionistas es como un mundo que todavía no he explorado mucho, pero definitivamente puedo aprender. Queda para meta 2023. Exacto. Y ahora sí, para ir finalizando, esta es la pregunta que le hago a todas las personas que vienen al podcast. Vamos a hacer una valla publicitaria que va a tener la foto de Pilar. Y esta vez lo vamos a hacer así. En lugar de pensar en una frase para Avify, piense en una frase para que su comunidad entienda el propósito de Pilar como emprendedora. Uf. A ver, mi propósito como emprendedora. Em, Porque se puede incluir todo, no solo Avify, la parte de moda. creo que me voy a ir con lo que hablaba ahora de la resiliencia. Pondría algo como, podría ser algo como resiliencia, em, el arte de adaptarnos al cambio en tiempos de crisis. ¡Wow! ¡Me encanta! Sí, El- creo que es como algo un poco inspirador porque yo he tenido siempre que adaptarme a muchos cambios y casi siempre la adaptación viene por el caos en tiempos de crisis. Entonces, creo que algo así sería. Y me encantaría en algún momento hacer un libro y que tenga ese título. Estaría muy interesante, pero lo pondría así tal vez para también dar un poco de aliento a todo aquel y aquella que esté queriendo adentrarse en el mundo del emprendimiento. Bueno, ya lo escucharon aquí, la primicia, muy pronto, libro por Pilar Sánchez. Y todas y todos y todos lo vamos a comprar para apoyar a Pilar. Muchas Gracias. gracias, Pilar. Me encantó este episodio, la verdad la pasé súper bien y aprendí un montón. Qué dicha, Mache. De verdad, muchísimas gracias porque estoy muy contenta de contar un poco y quiero también invitar a todas las emprendedoras que quieran hablar conmigo más o deseen también saber un poco sobre Avify o cualquier tema de los que hablamos hoy, que se pongan en contacto conmigo y yo encantada de hablar un ratito también y espero poder acompañarte pronto de nuevo. Yo también espero lo mismo. Para quienes nos escuchan, toda la información de Pilar va a quedar en la descripción del podcast y para quienes nos ven, va a quedar en la pantalla al final. Nos vemos.